Yeah. 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 Luces, cámara, esto es Cinema Pop. Toma tu boleto y acompáñanos a hablar de cine y cultura popular. Comenzamos. Santo llamando a Blue Demon. Aquí Santo. Contesta Blue. Adelante. ¿Qué quieres, Santo? Escucha este mensaje que nos llegó del espacio exterior. Suena muy peligroso. Escucha, Blue. A partir de este momento hablaremos en español, que es el idioma usado al país al que nos han enviado y que los terrícolas llaman. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Cinema Pop. ¿Qué tal? Muy buen jueves 9 de febrero. Nos está sintonizando por medio del 107.9 FM en Radio UDG Ocotlán. Y bueno, aquí presentándonos, soy Diego Iván Vera. El día de hoy me está acompañando el tocayo, nuevamente el tocayo Diego Ochoa. Y bueno, les traemos un excelente programa en el cual pues hablaremos de uno de los géneros, uno de los subgéneros cinematográficos más importantes de los que las películas pues se han exportado para el mundo y desde México. Nos referimos al cine de luchadores. Muchísimas gracias a todo el mundo, a los que nos están sintonizando, a Alejandra Cervantes de los controles. ¿Qué tal, tocayo Ochoa? Muchísimo gusto en compartir este tema contigo. ¿Qué tal? ¿Qué podemos pues ver en este programa? ¿Qué puede ver la gente en este programa sobre el cine de luchadores? Muchas gracias otra vez por el espacio. Estamos aquí hablando de ahora un tema del cine nacional, de un subgénero que cobró mucha relevancia. Igual pues muchas gracias por sintonizarnos desde el 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y pues bueno, como contexto para iniciar ya en este programa, como contexto histórico, en septiembre de 1933 fue Salvador Luterot González quien funda la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, razón por la cual es considerado como el padre de la lucha libre, de dicha empresa también. En la década de 1950 aparecieron en México quienes hoy en día se consideran leyendas en la lucha libre profesional, como el Santo, Blue Demon, Gori Guerrero, el Cavernario Galindo, Walt Rubinsky, entre otros, las cuales gozaron de popularidad y reconocimiento que les valió incursionar en el cine. Sí, bueno, digamos que la lucha libre es uno de nuestros íconos culturales que tenemos en nuestro país, y algo que pese a la actualidad sí marcó bastante mucho pues nuestro ámbito cotidiano, nuestra sociedad a lo largo de las décadas. O sea, sigue habiendo lucha libre, sigue habiendo espectáculos de lucha libre, pero bueno, lo que queremos traerles el día de hoy es más que nada pues platicar un poco de su historia, porque bueno, los luchadores eran pues nuestros superhéroes, nuestros héroes, que realmente se invirtieron en realizar historias, los veíamos pues enfrentar o también pues enfrentar a criaturas o seres, mezclando el tema de la lucha libre con pues un poco de los elementos de espionaje y también un poco del terror, la ciencia ficción, creando un género pues muy particular para nuestro país, que bueno, sí hasta el día de hoy pues sigue pues marcado en nuestra conciencia colectiva. Fue pues en la década de los 40 donde la lucha libre comenzaba a figurar dentro de los diarios, de los periódicos, cobrando una mayor importancia. Una década después surgieron pues las historias de luchadores. Entre las más importantes pues está pues de este ícono santo, el enmascarado de plata, de José G. Cruz, aunado a televisar el deporte de los costalazos. Esos factores propiciaron que los productores de cine decidieran llevar pues el mundo de la lucha libre a la pantalla grande, y esto pues aprovechando más que nada pues el furor que causaba la gente
ver a estos pues íconos del ring convertirse pues en estrellas de cine nacional. Así es, y gracias a las historietas, que como bien comentaste que fue José G. Cruz que llevó la de Santo, el enmascarado de plata, pues los productores de cine decidieron en 1952 estrenar la película llamada La Bestia Magnífica de Chano Urrieta, protagonizada por Crux Alvarado, Wolf Rubinsky, quien al inicio era luchador de origen libanés, pero decidió tener una faceta más como actor, de hecho. También en esta película estuvo la actriz Miroslava Stern e Irma Dorantes, y este film es un drama puro, y cabe señalar que esta película inauguró lo que hoy conocemos como el cine de luchadores, y esto es, digamos, vamos a empezar como la época del cine de luchadores, el inicio, y pues aquí abarcando la época del oro del cine mexicano. Posteriormente, en 1953, continuando con la lucha libre y el melodrama, pues se estrena Huracán Ramírez, dirigida por Joselito Rodríguez. Fue la primera de una serie de películas de lucha libre en presentar al personaje titular ficticio. Aquí en este momento todavía los que estaban en los cuadriláteros todavía no incursionaban. A diferencia de las películas posteriores del género, aunque el actor David Silva interpretó el papel de Fernando Torres, es decir, digamos el Bruce Wayne en este aspecto, o sea, Huracán Ramírez, las escenas de lucha y las secuencias de acción fueron interpretadas por el luchador de la vida real, Eduardo Bonada. Sí, bueno, realmente había todo, pues, una cultura de los luchadores que se tenía en ese entonces, donde realmente, bueno, se decidió capitalizar su imagen dentro del medio del cine, que bueno, fue algo que duró bastantes décadas, que realmente pues vino a impactar un poco en la cultura, porque bueno, realmente veíamos que los luchadores del ring eran pues a la vez pues héroes o protagonistas de estas historias que muchas veces llegaban al rumbo del terror, al rumbo de la ciencia ficción. Aunque en 1952 se estrenó pues El Enmascarado de Plata, siendo esta la primera película protagonizada por un luchador, y en este caso fue el médico asesino y no el santo, ya que bueno, se dice que por conflictos de agenda se impedía que el santo pudiera participar en la película. Fue pues La Sombra Vengadora en 1954, dirigida por Rafael Valedón, la que cimentó el cómo contar pues el cine de luchadores. Además de contar con otra característica de su subgénero, como lo es el poco presupuesto para realizar una película. Bueno, estamos en México, pero aún así, pues, eso no es poco realmente. Durante también la época del oro del cine mexicano, el cine de luchadores presentaba diversos géneros como la comedia. De hecho hay una película de Tintán que tiene como que alguna temática de lucha libre, el western, este género de vaqueros, y la ciencia ficción, pero pues sería el género predilecto con el que realizó una buena simbiosis fue el género del horror. Sí, esa simbiosis, bueno, ya les veníamos platicando a lo largo de este primer bloque. Vemos como pues algo tan radicalmente distinto como la lucha libre se mezclaba con el horror o con la ciencia ficción que se tenía ahí, y pues se crean pues varias películas que, si bien bueno eran productos de su tiempo, realmente bueno de una u otra forma la gente ha llegado a escucharlo. Por ejemplo, Ladrón de Cadáveres, dirigida por Fernando Meléndez, fue una especie de thriller mexicano que utiliza elementos de lucha libre, protagonizada por Columba Domínguez, Crux Alvarado y Wolf Rubinsky. Ya en 1958, pues la época dorada del cine mexicano había llegado a su fin. Las novedades técnicas llegaron de Hollywood, las pantallas anchas, el cine en tercera dimensión, el mejoramiento del color y el sonido estereofónico fueron algunas de las innovaciones que presentó el cine norteamericano ya concluida la Segunda Guerra Mundial a principios de los 50. El elevado costo de esta tecnología hizo difícil que en México se llegaran a producir filmes como estas características, y el cine mexicano se enfrentó ante su ocaso. Ya también pues no se contaba con las estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Miroslava Stern, entre otros. Sí, no obstante, el cine de luchadores estaba por comenzar su propia época dorada con pues la incursión del ícono, el santo, el enmascarado de plata en 1958. Y ese sería el inicio de una fructífera carrera de esta y otras leyendas de la lucha dentro del cine, siendo pues algo que, bueno, hasta el día de hoy sigue pues permaneciendo muy vigente, pese a que, bueno, mucha gente puede decir que es un cine que ya lleva demasiadas décadas muy inactivo. Realmente de una forma u otra nuestros padres, nuestros abuelos
permearon mucho con las propuestas de este cine, que por más inverosímil que parezca, lograba crear un conjunto muy interesante entre las tramas que proponía y el espectáculo, y más que nada pues enalteciendo la figura de estos luchadores. Oigan, ¿les parece? Sí, vamos a un corte. En un segundo más regresamos aquí a Cinema Pop. Y bueno, el día de hoy seguimos hablando sobre pues el cine de luchadores, que bueno, es uno de los referentes culturales que tenemos en nuestro país. Nos quedamos en el año 1958, cuando hiciera su debut El Santo, con las películas El Santo contra los Hombres Infernales y Santo contra el Cerebro del Mal. Aunque el enmascarado no fue el protagonista de la cinta, cabe mencionar que Pedro Usurto, regente ese entonces del Distrito Federal, prohibió las transmisiones de lucha libre, y fue el cine el lugar donde las masas podrían ver a sus ídolos luchísticos. Bueno, siendo esto pues una característica muy importante de pues este periodo histórico, que bueno, ¿tú qué opinas al respecto, Tocayo? Ya la época de oro del cine mexicano ya estaba pues en declive, pero pues en cuanto al tema de la lucha libre ya estaba teniendo su auge, y pues bueno, fue estas películas de donde el Santo es uno de los mayores exponentes en este ámbito. Y pues sí, en el Distrito Federal se prohibieron las funciones de lucha libre, así que pues así la gran población de la capital pues se iba al cine para seguir viendo lucha libre, entonces eso siguió exportándose incluso de manera internacional. Sí, fue durante la década de los 60, fue durante la década de los 60 donde pues las figuras consagradas del cuadrilátero, como Blue Demon y Mil Máscaras, cuando pues empezaron a ir debutando y posicionándose en el ámbito de México. Fue en 1961 cuando se estrena pues la primera película protagonizada por el Santo, siendo esta Santo contra los Zombies. Sin embargo, sería hasta Santo contra las Mujeres Vampiro donde se inauguraría la característica del terror en las películas del Enmascarado de Plata, en donde enfrentaría a seres de ultratumba, además de una mancuerna con el director René Cardona, quien filmó la mayoría de estas películas, entre ellas la polémica Santo en el Tesoro de Drácula. Sí, de hecho, esa película era un lost media, porque se hicieron dos versiones. Esta que es Santo en el Tesoro de Drácula, pues es la típica película de Santo contra estos seres de ultratumba, de Drácula. Y había otra versión que era ya para adultos, entonces siempre estaba como en un los media, hasta creo que fue en el 2013 que pues se halló una copia, y entonces ya de ser los media dejó de ser los media. Sí, bueno, solo para la gente que no entiende el concepto de los media, bueno, es cuando un archivo, un proyecto en específico no ha sido respaldado, no ha sido guardado, no ha sido preservado, y pues realmente se pierde entre los anales de un registro que pueda tener. Realmente pues obviamente todas las películas tienen, o todos los géneros tienen una joya perdida que bueno, es polémica, ya sea por su contenido, ya sea debido a que se había prohibido a los estándares de la sociedad de esa época, que bueno, a día de hoy siguen muy vigentes. Fue en 1964 donde debuta otra leyenda de la lucha libre, nos referimos a Blue Demon, con El Demonio Azul del director Chano Ureta, y en 1966 Mil Máscaras, el luchador, debutó en la película que llevaba su mismo nombre. Ambos luchadores tuvieron pues varias películas en su filmografía. Así es, a finales de los 60 se comienza a ver este tipo de crossovers entre luchadores, entonces podríamos decir que Kevin Feige se inspiró en el cine de luchadores, dejando atrás el protagonismo solitario de un solo personaje a un dúo, por ejemplo Santo contra Blue Demon en la Atlántida de 1969, Santo y Blue Demon contra los monstruos, o de un grupo de justicieros, que también se copió Marvel ahí de los Vengadores, no es cierto, como por ejemplo un grupo de justicieros como la película Los Campeones Justicieros, y su secuela Vuelven los Campeones Justicieros de 1970 y 1972, donde estaba Blue Demon, Tinieblas, La Sombra Vengadora, que ya también habíamos dicho. También en este tipo de cine pues se empoderaba también a la mujer, ya que las villanas
eran mujeres vampiro. El santo contra las mujeres vampiro era la primera vez que una actrices eran representadas como este personaje fuerte. Sí, bueno, ciertamente tenemos pues era una época muy digamos extravagante para el cine. Por ejemplo, estamos hablando del periodo 58 años, los finales 50, 60, principios de los 70, o sea, que no había en esa época dentro del referente cultural. Sí, obviamente las películas, muchas cosas tardaban en llegar a México al menos un par de años más. Pero bueno, estaban coincidiendo con el tema de las películas de James Bond, del personaje de James Bond que bueno, había protagonizado el actor Sean Connery. Solo bueno, dando un contexto cultural de lo que se veía global. Ahí luego también teníamos pues el cine de monstruos en Japón, dígase pues lo que producía Toho Studios con sus películas samurai, de kaiju, de monstruos gigantes, de ese tipo de cosas. Y en Estados Unidos, bueno, era la época en la cual el western seguía bastante vigente, pese a que ya estaba un poco apagándose pues el furor que tenía. También el spaghetti western en Italia, replicando un poco, pero de alguna forma mejorando lo de Estados Unidos. También, bueno, hay que recordar que en esa época también el Batman de la serie de Adam, protagonizada por Adam West, seguía pues era un personaje que muy extravagante, en el cual pues también era uno de los referentes de superhéroes de lo que tenía el público en ese momento. Y bueno, México tenía los luchadores. México pues contaba con su nicho de tener estos luchadores enfrentando pues arquetipos de monstruos, de espías, de ese tipo de cosas que bueno, nosotros como mexicanos lo asumimos de otros referentes culturales, sí, pero bueno, se adapta a nuestro contexto nacional. Realmente pues era pues muy variado, muy divertido y muy variado lo que se tenía aquí, porque bueno, la gente lo consumía, aunque bueno, a nivel pues técnico, nivel calidad, pues puede ser muy cuestionable, inclusive a estándares actuales. Realmente bueno, se sigue vigente porque bueno, le gustaba al público y se hizo pues, cine de culto también. Sí, es un cine de culto. Según fanáticos y expertos, bueno, el declive de cine de luchadores llegó cuando las películas de luchadores pues llegaron pues al color, o sea, empezaron a ser colorizadas. Además de que los luchadores dejaban de ser superhéroes para convertirse pues en un arquetipo de James Bond, como lo estaba mencionando, era un personaje muy de moda realmente. Eso también otros países o en otros territorios empezaron a adquirirlo, aunque bueno, la mayoría coincide que la última gran película de cine de luchadores fue pues El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, vaya trío legendario, contra las momias de Guanajuato en 1970. Es que realmente pues ese título, El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato de 1970, dirigida por Fernando Curiel. Posteriormente, aunque se seguían produciendo sus películas durante los años 70 e inicios de los años 80, esas no aportaron pues mucho al género, siendo al inicio de 1980, ya hace 40 y tantos años, que pues el cine de luchadores empezó pues a extinguirse más que nada su llama. Y bueno, realmente bueno, todos los géneros cinematográficos de alguna manera se apagan, correspondiendo ya sea por la sobreexplotación, ya sea por el interés del público. Pero lo que tenemos aquí, bueno, realmente pues hay que reconocer que muchas veces México hay mucho rollo, hay mucho pleito legal sobre los derechos de imágenes, sobre personajes, sobre títulos, o sea, y obviamente pues los luchadores ese cine de luchadores pues se perdió muchas veces también por el concepto de la imagen, bueno, por los derechos de la imagen de esos luchadores. Bueno, ya le pasaron a su familia pues los derechos de su imagen. Sí, así es. De hecho, lo que mencionabas de la declive, pues sí, muchos estudiosos del cine mexicano y fanáticos pues coinciden que las momias de Guanajuato fueron este gran último filme del cine de luchadores. Y bueno, ya entrada esta década del 70 e inicios de los 80, pues ya eran más refritos que nada. Películas como Vuelven los Campeones Justicieros, e incluso algunas que tuvieron un poco de realce, pero pues ya dejaron de tener este revuelo que eran en sus años fuertes, en los finales de los 50, todo lo que fue los 60. También porque México estaba entrando en una crisis económica con Miguel de la Madrid, entonces eso generó que tuvieran que quitar dinero en ciertas dependencias.
En este caso, al tema cinematográfico de México, pues también salió afectado, ya que ya no era la gran cantidad que se le destinaba. Entonces, pues la producción declinó bastante, de ser, tengo entendido, como unas 8, 9 películas en el año, pues ya en cuestión de 4 años nada más hacían 2, entonces sí bajó el porcentaje severamente. Y pues bueno, aunque El Santo protagonizó en 1981 2 cintas, estas no generaron revuelo. Su última película es El puño de la muerte, que de hecho hay una historia curiosa de que en una escena llegó la policía estadounidense a arrestarlo porque pues dijeron, no, es un hombre enmascarado. Ahí está un dato curioso. Y pues bueno, la incursión en el celuloide del Hijo del Santo fue en 1988, cuando se estrenó la verdad de la lucha. Este ya fue un documental, La verdad de la lucha fue un documental en el que se retrataba la corrupción dentro de la lucha libre, pero no resurge el subgénero. Por lo tanto, en las películas producidas en México, la lucha libre solo era un recurso. Entonces, nada más había como que un guiño a la lucha libre, pero ni aunque el Hijo del Santo, este hijo de la leyenda, no resurgió el subgénero. De hecho, también en 1984 fue cuando falleció el Santo. Sí, ya casi 39, 40 años de su fallecimiento. Bueno, durante los años 90, la empresa la Televisa y la empresa de lucha libre AAA, dirigida en ese tiempo por el promotor Antonio Peña, transmiten por televisión lucha libre, un nuevo concepto, por lo que la empresa televisiva, mediante Televicine, desea lanzar a la pantalla grande Máscara Sagrada, Octagón y Atlantis, este último elemento del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero no se logró el éxito de antaño, por lo que el cine de luchadores pues prácticamente pasó a extinguirse lamentablemente. Bueno, creo que fue uno de los últimos intentos para hacer resurgir una película dentro de México, siendo esta la película Máscara Sagrada, Octagón y Atlantis. Bueno, esta película realmente pues fue uno de los últimos vestigios formales que se tuvo de la lucha libre aquí en México. ¿Tienes información al respecto de ella, Tocayo? De la década de los 90, bueno, eran los personajes de Máscara Sagrada y Octagón y Atlantis, tenían cada quien películas. De hecho era el dúo Octagón y Atlantis. Había películas de ellos dos, pero pues sí, no, como decías, no generaron este revuelo otra vez de este subgénero. Y Máscara Sagrada también salía con Octagón, pero pues por Televicine es donde se daban estas películas. Pero pues desafortunadamente ya el cine de luchadores ya no era el mismo de antes, y entonces sí ocurrió se extinguió la llama básicamente. Aunque también el Hijo del Santo quiso recobrarlo en el 2000 con una película, también salió con Blue Panther, pero ¿sabes? Fue muy mala, de hecho la catalogaron como la peor en la historia del género de cine de luchadores, y pues sí, ya desgraciadamente ya el cine de luchadores dejó de existir. Sí, en el año 2000, imagínate, ya hace 20 años. Sí, ya. Sí, es que realmente, bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su vigencia. Y bueno, cómo mantener una imagen, una iconicidad tan importante como es la lucha libre para México, si es que el cine de alguna manera no se mantiene pues con propuestas frescas, con propuestas latentes. Y bueno, hay que echar de cuenta de que hay una sinergia entre la imagen de un luchador y también pues la de un personaje. O sea, el luchador por lógica no puede estar para siempre interpretando su papel, y bueno, realmente pues eso es uno de los complicados de por qué, bueno, este cine pues fue de alguna manera apagándose, aunque no por ello pues se dejó olvidado. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este programa en donde, bueno, hacemos un repaso a la historia del cine de luchadores en México. Y bueno, curiosamente tuvimos pues una pequeña llamada que, bueno, nos mandó un saludo, pero también nos comparte su experiencia viendo estas películas. ¿Así es, Tocayo Ochoa? Así es, fue el maestro Alfredo Morales, que llamó aquí a cabina. De hecho, también usted puede llamarnos, lo que queda del programa, al 92 56 019, también al resto del país, 800 633 8100, y nos dijo que cuando él era pequeño le tocó ver la película de Las momias de Guanajuato, donde ahora es el Coppel, ahí en el centro. Ahí antes era el cine de Ocotlán, entonces ahí le tocó ver. Igual también mis papás me contaban que en Chapala, en el cine Edén, la matiné eran películas del Santo.
Sí, bueno, mi única experiencia con el cine de luchadores pues fue verlo a través del cine mexicano por cable o también 11 Cine, esos canales donde pues Sí. siguen 11 TV. 11 TV, sí, donde siguen proyectando pues bastante contenido del cine. Y bueno, vamos ya llegando al siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, en donde, bueno, el género de la lucha libre encontró en la animación un pequeño peldaño para ser recordado, ya que en 2004 se lanza pues esta microserie animada, El Santo contra los Clones, la cual pues fue una serie animada original de Cartoon Network Cartoon Network Latinoamérica, que se estrenó allá hace ya casi 20 años, en el año 2004. Ay, sí, y consiste en 5 episodios cortos. Oye, realmente, bueno, mira, bueno, obviamente yo, desde niño, pues uno está expuesto al contenido de Cartoon Network, que bueno, fue una época bastante variada en cuanto a la animación, y bueno, no hay que olvidar que, pues, pese que por muy limitada y muy austera que sea, pues, la producción de animación mexicana, de aquí de un tiempo para otro a veces tiene pues grandes éxitos o grandes o propuestas muy interesantes. Esta serie animada fue pues realmente pues una forma de revitalizar, digamos, al personaje y o el concepto del santo para una audiencia muy no solo mexicana, sino realmente hacer algo llamativo, algo propuesto. Esta microserie que bueno, pueden encontrarla en YouTube, se da cuenta de cómo se puede revitalizar de una forma pues muy genial, muy actualizada a Santo, como a cualquier otro superhéroe creado por editoriales o por editoriales estadounidenses de cómics. O sea, realmente lo que se hace aquí en esta serie, si no el tocayo no me dejará mentir, realmente pues es hacer muy genial el concepto del santo, pese a que, bueno, puede parecer algo muy muy extraño, conjuntar a un luchador con cosas de espía y luego también cosas como monstruos de ciencia ficción. Realmente esa microserie logra algo muy enganchante y algo que pues sí era muy prometedor de ver. Así es, de hecho, pues yo también me tocó ver esos cortos animados. El primero sí daba un poquillo de miedo cuando salieron las lobas, ya las momias de esos monstruos legendarios, pero eso fue en la década de los 2000. Y por último, en el 2010 se estrena AAA Sin Límite en el Tiempo, también una película animada dirigida por Alberto Chino Rodríguez, con la increíble aparición de un misterioso sujeto, antiguo enemigo de la AAA, esta empresa fundada por Antonio Peña, bien que lo decíamos. Aumentan dramáticamente los problemas en la empresa, ya que había un traidor en esta empresa de luchística. Entonces, un psiquiátrico abandonado es un lugar donde este misterioso villano y sus cyborgs asesinos, libélulas gigantes, guerreros legendarios y viajes en el tiempo es algo de la trama de esta película. De hecho, estaba en YouTube, no sé si ya la quitaron, pero pueden verla ahí. Esta película pues es animada, es por Anima Studios, una empresa de Televisa, y salen personajes como La Parca, que con la ayuda de Octagón, Gronda, Kenzo Suzuki en ese tiempo, Mascarita Sagrada, Fabia Apache, la hija del Apache, y muchos más. Aseguran que la lucha más espectacular jamás vista está por iniciar, una película con viajes en el tiempo, donde también están estos personajes entrañables como Conan, el Cibernético, Abismo Negro, Charlie Manson, el gran roster de lo que tuvo la AAA. Y ese fue el último bastión, por así decirlo, de cine de luchadores en la animación. Sí, bueno, realmente pues es una lástima que pues en México, en nuestro país, muy poco se conserve de estos patrimonios intelectuales, porque bueno, hay que decir que estas cuestiones de los luchadores, por problemas de imágenes, por productoras, por empresas que querían apropiarse de la imagen de los respectivos luchadores, o también por cuestiones familiares, no se ha logrado pues prosperar, no se ha podido revitalizar el cine ofreciendo pues una propuesta que sea interesante. Pero bueno, es lo que pasa aquí en México, lamentablemente. Pero bueno, lo que tenemos es un programa que pues nos recordamos mucho pues las raíces de este género de lucha libre mexicano, que realmente podemos pues disfrutar, que pese a lo anticuado de cómo se pueda pues percibir esas propuestas, bueno, eran productos de entretenimiento de su época,
que bueno, creo que la gente puede comprender bien, o sea, que puede checar bien. Algunas recomendaciones que quisieras hacer a la gente para que pues se anime a checar estas propuestas. Sí es, hay películas muy interesantes, están las que son las del Santo de la época como la Hacha Diabólica, o incluso también te pasé algunas películas, están muy padres. Sí hay algunas donde pues estos efectos especiales que pues entendiendo la época, ¿no? Que los platillos voladores están hechos con platos de unicel o los vampiros todavía se le ven la cuerda, pues se siente como que esa magia de que se está tratando de hacer un cine de horror, de terror, como estaban impresionando a las masas en ese tiempo. Y bueno, te voy a dar unos datos curiosos sobre Adelante. Nosotros ¿sabías que hubo un luchador que tuvo su tiempo de escritor? Era el Murciélago Velázquez, era luchador en la época de los años 40, 50, que se retiró y se hizo escritor, mejor dicho. Hizo libros, guiones para películas, de hecho también, y uno de sus libros que se llama Tlayucan fue adaptada cinematográficamente y fue en el 68, si no mal recuerdo, que esa película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Vaya, o sea, había pues algunas joyitas notables ahí, realmente bueno. Y dime, para ti, ¿cuál es la magia, tú como espectador al ver estas películas? Porque bueno, sí he visto algunas, no muchas, pero sí, pero tú que bueno, realmente pues tuviste la batuta de proponer este tema. Claro. Dime, de este tema para pues el programa, dime cuál es para ti tu ícono favorito de la lucha en el cine, y dime cuál es su característica más especial, más que lo haga resaltar. Pues en cuanto al cine, pues las que más tienen de historias, pues obviamente es el Santo, pues obviamente sería el Santo. Estas historias, sobre todo cómo fue este proceso que tuvo, ¿no? De que también vemos que tuvimos la oportunidad de verlo en este tiempo, ¿no? De que inició en los cómics, en las historietas, el Santo con las historietas de José G. Cruz, y ya después las adaptaciones cinematográficas, pues fue algo que tal vez me agradó, porque fue algo que también vivimos aquí nosotros, ¿no? Que de los cómics vimos películas como Los Vengadores, Spider-Man, Wolverine, la gran variedad de los personajes de DC y de Marvel, pero acá eran personajes que ya tú sabías que eran de Carly West, entonces era como que, obviamente no había el Santo, pero era interesante ver de que hacía película y también luchaba contra el Espanto, contra Blue Demon, contra Mil Máscaras, contra ese roster de Rose es otra cosa, roster de luchadores, entonces está como que muy padre, y pues sí, sería el Santo, y sobre todo hay algunas películas muy buenas como La Hacha Diabólica, la Santo y Blue Demon en la Atlántida, y ellos son buenas. Sí, bueno, ahora les parece si vamos a la sección de noticias. Y ¿qué traes aquí? Es una máscara. Es una máscara, es del villano cuarto. Sí, a la gente que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook, bueno, pueden ver que el Tocayo Ochoa nos está presumiendo una máscara de lucha libre. Platícanos de esta máscara. Bueno, esta máscara es del villano cuarto, es hijo de Ray Mendoza. No hay que confundir con Rigo Mendoza, luchador que es oriundo de aquí de Mezcala. Ray Mendoza era de esa época del Santo de Blue Demon, y tuvo 6 hijos que decidieron ser luchadores. 5 hijos, y pues se decidieron llamar los villanos. De hecho, pues este es uno de los últimos que quedan, nada más quedan el villano quinto y el villano cuarto, y esta es la máscara del villano cuarto. Bien, queremos pues agradecerles un poco a la maestra Erandis, nuestra colega del programa La Pipeta, que nos trajo unos refrigerios, unos gancitos para comer. Agradecemos mucho el regalo este día. Gracias. Hemos tenido muchas atenciones de nuestro público, de nuestros colegas, y agradecemos con todo el corazón, más que nada pues su entusiasmo por el programa. También pues el Tocayo Ochoa ya se puso la máscara, porque nuestro tema del día de hoy es la lucha libre, y qué bien se te ve. Te hubiera traído una del Santo, ¿sabes? Sí, no te preocupes, sí, pero todo bien, realmente ha sido un programa muy productivo. Ahora vamos a la sección de noticias, ¿les parece? Así es. Bueno, la primera nota es: mexicanos apagan magia del cine, asisten 1.4 veces al año.
Aquí va la nota. Al año los espectadores acuden a los cines, en México apenas 1.4 veces en promedio. El peor dato de afluencia desde que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, tiene registro en 2008, sin considerar los 2 años de emergencia sanitaria por el coronavirus. El reporte de la Canacine reveló que, sin contar los años de 2020 y 2021 de pandemia, en promedio, en los últimos 12 años, la afluencia a las salas mexicanas superaba ligeramente las 2 ocasiones anuales. Pero para el 2022, la afluencia bajó apenas 1.4 veces al año. La industria del cine enfrenta desde hace varios años la competencia de contenido con las aplicaciones de streaming como Netflix, Claro Video, Amazon Prime y entre otras. La emergencia sanitaria y ahora la escalada inflacionaria que amenaza a esta industria que trata de sobrevivir con las exhibiciones de cinta han provocado esto. Sí, bueno, realmente pues es algo muy... ¿Se escucha? Bueno, probando, ¿se escucha? Sí. Nada más acá. Bueno, ¿qué les decimos? Realmente, bueno, sabemos que pues el tema de las salas de cine es algo que todavía se está recomponiendo tras la pandemia de 2 años. No todas las películas logran llevar al público al cine, lamentablemente. Pero aún así, pues es algo que todavía tanto nuestra sociedad tiene que restabilizarse. Pasando a la siguiente noticia, Disney anunció 7,000 despidos y plan de reducción de costos de Walt Disney Company. Anunció este miércoles 8 de febrero que despedirá a 7,000 empleados, cerca de 3% de su plantilla, como parte de su plan de reducción de costos que afectará a los contenidos, se informó el máximo ejecutivo de la empresa, Bob Iger, en una llamada con analistas para comentar los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal, el que ganó $1,279 millones, un 16% más interanual. Los ejecutivos de Disney comunican los despidos como parte de un plan de reducción de costos de $5,500 millones, de los cuales $3,000 millones corresponden a los contenidos, excluyendo las de carácter deportivo. Wow. Uh-huh. De hecho, también en otras noticias, The Ant-Man and the Flash, o sea, películas separadas, obviamente. Estas son las películas que preparan avances para el Super Bowl, que de hecho es este fin de semana. Para este 2023, Ant-Man and the Wasp, Quantumania es quizás el principal protagonista para aparecer en medio de la transmisión del Super Bowl, pero este no es el único, pues Deadline prevé que también se promocionen las películas de Guardians of the Galaxy, volumen 3, La Sirenita y la esperada película Elemental de los estudios Pixar. Asimismo, reporta que existen posibilidades de tener noticias nuevas sobre películas como Indiana Jones and the Dial of Destiny y el crossover de Marvels. Sin embargo, el gran ausente de la noche sería la serie original de Disney Plus, Secret Invasion. Perdón, es del chocolate. Pero la grande no es la única que prepara la promoción de sus grandes estrenos. El portal también advierte la presencia de Paramount y Scream 6, Dungeons of Dragons, Honor Among y Transformers Rise of the Beast. Mientras que ausentarían avance de Mission Impossible, esta película de Tom Cruise, Dead Reckoning Part 1. Mucho inglés. En cuanto a Warner Bros., prevén que The Flash, del polémico Ezra Miller, tenga promoción durante el evento, pese a que suelen mantenerse al margen del gran evento de la NFL. Otro de los esperados estrenos sería esta película Rápidos y Furiosos 10. Nunca pensé que llegaremos a tener 10. Película que estrenará su avance el próximo 9 de febrero y que reaparecería en el gran evento del Super Bowl. El ausente también es Universal Pictures, que podría ser Super Mario Bros. Entonces, esas son las noticias. Sí, bueno, pasando con las noticias, ahora vamos a las recomendaciones. Principalmente vamos con Cinemex Ocotlán, aquí pues nuestro único cine que tenemos en el municipio. Oh, no, perdón. Sigue. Vamos con Cinemex Ocotlán, nuestro único cine que tenemos aquí en el municipio. Y bueno, puede encontrar aún y en formato 3D al español Avatar, El Camino del Agua, a las 7:20 de la noche. Eso en horarios a partir de hoy jueves. La película de terror Comunión con el Diablo también puede aprovechar el relanzamiento de Titanic por su 25 aniversario en 3D. Gato con Botas, El Último Deseo. La secuela del Gato con Botas, este personaje querido de la franquicia Shrek, teniendo su segunda película, que después no tiene comentarios muy positivos. El thriller Llaman a la puerta de M. Night Shyamalan.
Winnie the Pooh, Miel y Sangre, película reinvención de terror del personaje Winnie Pooh. La comedia Qué viaje con papá. Y de nuevo la película de terror Megan. Dime, tocayo, ¿qué tenemos en la Cineteca del Festival Internacional de Cine? Así es, antes de promocionar, dar a conocer estas las películas de la Cineteca, hay un comentario en Facebook del profesor Héctor Claudio Farina, un saludo, que nos pregunta cómo le explicarían a los extranjeros la magia que representa el santo para los mexicanos. De hecho, hay en un documental que hizo TV Azteca sobre la película del santo, hay estudiosos del cine, de este cine oriental de Japón, que llegaron a México para ver si era real esto, pues, de que existía un luchador que luchaba, valga la redundancia, en los cuadriláteros y también hacía películas. Entonces, podría hacerse que es un personaje de carne y hueso que actuaba y era actor y también era un luchador. Entonces yo creo que podría ser esa la cuestión. Y entonces ahí está la pregunta que nos hizo el doctor Farina. Claro que sí, saludos al buen Héctor Claudio Farina, a uno de los académicos más respetables de esta institución, un gran amigo y un gran maestro en nuestra carrera. Dime, ¿qué tenemos en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Para la Cineteca tenemos en cartelera películas muy interesantes en el que podemos ver tales como El secreto de Dr. Himberg, que se está estrenando, bueno, no se está estrenando, ya tiene mucho tiempo también de hecho aquí, pero también todavía está Pinocho, película de Guillermo del Toro, El secreto de Dr. Greenberg, también ya tiene un buen rato, After Sun, también está Hasta los huesos, película italiana, Men, Terror en las sombras, esta es nueva, también película norteamericana, Corsage, película de Austria, Luxemburgo, Alemania y Francia, película colaborativa, Babylon, donde está Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva, pueden ir a verla, La decisión de partir, película de Corea del Sur, está también aquí La cruzada, de Luis Garrel, protagonizada por Leticia Casta, Joseph Angel y Luis Garrel. El suplente, película argentina, España, Italia, México y Francia, dirigida por Diego Lerman. Los Fabelman, de Steven Spielberg, también ya tenía algo de tiempo también aquí en la Cineteca. Los espíritus de la isla, de Reino Unido, de Martin McDonagh, está también en la Cineteca. La ballena, de Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, este actor que está haciendo un reauge, por así decirlo, ¿no?, en esta cuestión del cine. Lo que arde, de Oliver Lax, película de España, Francia y Luxemburgo. Anhelo, del Festival de Cine Judío en México. Una joven pareja ultra ortodoxa sin hijos se enfrentan a una crisis después de un tratamiento traumático. El nadador, también está esta película. Hablemos de Hitler. Estos son Más de lo que merezco. Y Berenstein, película de Israel. Crescendo, todas estas son del Festival de Cine Judío de México, las últimas que dije. Sí, aprovechen más que nada para ver Pinocho, ver Los Fabelmans de Steven Spielberg, que realmente pues están teniendo buena proyección. Hoy también se está estrenando por estas fechas, no en nuestro cine, pero sí La ballena de Darren Aronofsky, que bueno, protagoniza Brendan Fraser, que bueno, es su gran regreso a un papel dramático, pese a que el actor pues ha tenido una racha de varios años donde estaba pues un poco a la sombra de papeles, un poco en el anonimato debido pues a los papeles. Esto puede representar su regreso pues para el público con un papel serio. Y bueno, pues ya con estas recomendaciones, recuerde que la Cineteca, el Festival de Cine, está en la ciudad de Guadalajara, también el Cineforo. Y bueno, Cinemex aproveche, si no tiene oportunidad de salir al cine, busque mediante la plataforma de YouTube películas de lucha libre, que bueno, son películas que están gratuitas, realmente no hay no hay mucho problema y totalmente pues disponibles en YouTube. Que bueno, así es como mucha gente puede consultar este material. Bueno, ya pues para ir cerrando el programa, este programa pues más que nada recordando la lucha libre, ha sido algo muy interesante y muy
y muy placentero compartir contigo, tocayo. Muchísimas gracias por el apoyo y tu disposición para la realización de este programa. No, pues muchísimas gracias por traer también este tema. También yo les hago la recomendación, en Netflix está la serie Entre Cuerdas, una serie también sobre lucha libre, enfocada a la lucha libre femenil, muy interesante. De hecho, hoy vi el último capítulo, está muy muy padre, entonces ahí es la recomendación. Y también gracias a los comentarios del maestro Alfredo Morales, del doctor Farina, y también por los regalos, así que muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo. Recuerden pues sintonizarnos cada jueves en filo a las 17 horas y seguir pues pendiente de la programación de Radio UDG Ocotlán a través de la señal del 107.9 FM por medio de pues Radio UDG Ocotlán, también Facebook. Síganos en Cinema Pop, estamos en Facebook también, estaremos pues dándoles novedades sobre los programas que vamos a estar realizando semana a semana. Agradecemos mucho su atención. Yo soy Diego Iván Vera, agradezco a Alejandra Cervantes los controles y también al tocayo Diego Ochoa. Villano cuarto. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto fue Cinema Pop. Hasta la próxima. Recuerda compartir este y los otros videos que se encuentran en el canal. Síguenos en Facebook y Spotify como Leyendas Enmascaradas.